Señor Levinas, encantado de recibirle en L de Libros. Lamentablemente por una circunstancia bastante trágica, ¿no? A raíz de la muerte del fiscal Nisman, se ha empezado de nuevo a hablar sobre un tema que usted ha investigado muchísimo, que es la matanza de la AMIA, de la que el año pasado se cumplieron 20 años, motivo por el cual usted volvió a publicar un libro titulado La ley bajo los escombros, AMIA, 20 años de encubrimiento estatal. Un libro demoledor, casi nunca mejor empleada la metáfora, ¿verdad, señor Levinas? Lamentablemente el libro ese es el producto de una investigación periodística de hace bastantes años, al que le agregamos algunos datos más después, pero no estaba muy erróneo en las cosas que encontramos, en las fallas que encontramos en la investigación. Y por supuesto, nadie es tan inteligente ni tan lúcido como para haber encontrado todas las trampas que se hicieron. Encontramos solo algunas. Ahora, ¿de qué habla todo esto? De esto habla de un enorme encubrimiento por parte del Estado, de las fuerzas de seguridad. Usted sabe que el argentino que trabaja en las fuerzas de seguridad sabe perfectamente cómo hacer para hacerse el tonto, ¿no? Uh-huh. Que es una forma de encubrir. La mejor manera de encubrir es hacerse el tonto, hacerse el ineficiente, el que hizo las cosas mal. Entonces, de ese modo, tiene dos ventajas. Uno, encubre, que es lo que quería hacer, y la segunda es que difícilmente puede ser culpado de haber encubierto, porque en realidad es muy fácil creer que simplemente fue un tonto, que se equivocó, que hizo las cosas mal. Y es una cosa que ya viene de la época de los militares, esto, desde muy viejo, este sistema de encubrimiento, que es que la propia Fuerza de Seguridad haga todo este tipo de trabajo, es decir, los que están encargados de analizar las cosas y de encontrar las pruebas, las arruinan. Y esto es una constante en la causa AMIA, lo que habla además de un caso muy curioso, porque si bien, por un lado, los servicios de inteligencia y el fiscal Nisman están permanentemente hablando de la conexión iraní, de la pista iraní, de que Irán dio la orden, lo que resulta bastante extraño es que si Irán viene y pone una bomba y se va a alguien de Irán, ¿por qué cuerno todo un Estado, es decir, los servicios de inteligencia, la Policía Federal, parte de la justicia, se pueden encubrir a alguien que no conocen? Es decir, normalmente uno encubre a alguien o que le da dinero, o que conoce, o que forma parte de su ideología, o lo que sea. No hay forma de entender semejante encubrimiento. Entonces, lo más lógico sería investigar ese encubrimiento a fondo, para ver en qué medida esta gente está cerca de quien puso la bomba. Usted aquí, si me permite, para poner en situación a la audiencia española, porque mucha se puede sentir perfectamente perdida en esto. Voy a recordar el dato clave, ¿no? La AMIA es la Asociación Mutual es una organización que agrupa entidades judías, y el 18 de julio de 1994 sufre el peor atentado registrado en la historia argentina, en el que mueren 85 personas y más de 300 resultan heridas. Previamente, el 17 de marzo del año 92, la Embajada de Israel había sufrido un atentado igual de devastador, con 29 muertos más el terrorista suicida y más de 240 heridos. Estos son los datos que tiene que retener el lector español. A partir de aquí, la versión oficial es que es un atentado ordenado por Irán. Hay ahora mismo la justicia argentina ha ordenado a Interpol que emita órdenes de búsqueda y captura contra altos funcionarios iraníes, incluso un expresidente iraní. Entonces se dice que los que dieron la orden de atentar fueron los iraníes. Esto es lo que tiene que retener el lector español. Y usted pone esto en duda y dice que puede haber intervenido Irán, puede haber intervenido Hezbollah, puede haber intervenido sirios, pero que sin la menor duda ha habido elementos locales en la perpetración del crimen. ¿Me equivoco? No se equivoca, pero si además no es que lo diga yo, porque yo puedo decir cualquier cosa. Yo creo que hay en la causa, existen elementos sobrados que demuestran que esto que yo digo es cierto. Digamos, para empezar, fíjese usted que
el vehículo supuesto que explota, que estalla en la AMIA, ustedes han visto en Europa innumerables atentados con coche bomba y obviamente en Medio Oriente, y ustedes recuerdan la imagen siempre de estos atentados, que el coche bomba queda en el lugar de la explosión. Si bien muchos pedazos salen volando por los aires, la parte de abajo del chasis del motor, la parte que el esqueleto que sostiene las ruedas, a veces los sillones inclusive del automóvil, las butacas, quedan en el lugar, porque obviamente al impulsarse hacia abajo quedan ahí en un boquete y después el resto del vehículo rápidamente los peritos lo van encontrando en los alrededores y se termina reconstruyendo casi la totalidad del vehículo. En el caso del atentado en la AMIA, en Argentina, que las leyes físicas son distintas al resto del mundo, desapareció todo y lo único que quedaron es un 7%. El 7% de un vehículo de 2.000 kilos son 150 kilos y son pedacitos muy chiquitos que pueden ser entrados y plantados luego. De hecho, fueron plantados porque cuando después todo este material va al juicio en el tribunal oral descarta todas esas pruebas, todos esos elementos encontrados, porque no habían sido encontrados conforme a derecho, es decir, que no se sabía si efectivamente habían sido hallados ahí o fueron plantados con posterioridad. Bueno, el motor, de hecho, usted cuenta aquí que apareció 3 veces. 3 veces. Primero aparece muy rápidamente un compañero mío de la radio, que bueno, digo compañero porque yo estoy en la misma radio que él estaba en ese momento, en Radio Mitre, pasaba por ahí cerca, y si bien era un hombre que estaba en la producción, no estaba como periodista, pero estaba con un camión de exteriores, se paró ahí y se puso a transmitir a los pocos minutos del atentado, y en el momento que él transmitía, ve que un señor al lado de él agarra un pedazo de motor que estaba en el piso. Y le dice, ¿usted quién es? Y dice, yo soy poli, le dice, como diciendo soy policía, y lo mete en una bolsa y se va. Y dice, ¿qué es eso? Y dice, es un motor de Renault, de Trafico, algo así. La realidad es que ese motor no había manera de que esté en ese lugar, no tenía sentido que donde había estado el estallido, que el motor vuele para atrás, y digamos, pero no importa, estaba ahí. Después el día 20, un policía, según dijo en el juicio, lo vio arriba del escritorio dentro del departamento de policía, y aparece como hallazgo oficial el día 25 adentro de un camión donde iban tirando los escombros que iban recogiendo de la así que en realidad esto era muy raro. Y lo peor del asunto es que el motor era el pedazo de motor que tenía la identificación que llevó al primer sospechoso del asunto, que era un señor que vendía autos usados, y que según la teoría oficial vino un señor de Irán, le dijo que quería poner una bomba en la AMIA, que le venda un coche, y el señor le vendió el de él, ¿no? Sí. Cosa de ir preso rápidamente apenas estallaba la bomba. Como si el hombre que fue es un hombre bien inteligente, un gran comerciante, hoy es un gran abogado, porque estuvo preso un tiempo, estudió abogacía y es un gran abogado, uno de los abogados más exitosos de Argentina, era tan tonto que cuando le pidieron un coche, él le entregó el propio. Y lo interesante del asunto además es que para qué el iraní tenía que contarle semejante historia. Claro. Además, hay una cuestión que es muy interesante, que es que usted descarta la versión oficial de que esto lo provocara un coche bomba de un terrorista suicida. Y dice... Perdón, no soy el único que lo descarta, sí. Jorge Lanata también lo ha descartado, sí. Son varios los que hemos... digamos, todos los que hemos investigado profundamente esto, llegamos a la misma conclusión. Sí, pero además quería ir a lo que considera usted más probable, que es que fuera un atentado con explosivos depositados sobre un contenedor de obra, sobre un volquete, en la entrada de la AMIA y dentro, en el interior del edificio, porque era un edificio que estaba sufriendo una serie de remodelaciones, de obras de reconstrucción, aprovechando, por cierto, el centenario de la institución, de la AMIA en aquel momento, y que había habido 2 tipos de explosiones. Una explosión, la primera explosión en el volquete, y por simpatía las que había en el interior del edificio. Por aquí, curiosamente, se podría ir a la pista siria, que es la que usted sobre la que usted ha querido llamar la atención, porque la empresa que suministró ese volquete era de un señor con familia muy directamente relacionada con líderes de Hezbollah, ¿no? Es así. Y además, la otra cosa que es interesante es que ese señor compró explosivos
compró explosivos en calidad y cantidad suficiente como para hacer lo que pasó, digamos, que era Amonal, que lo compró en un lugar cerca de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, y él no tenía autorización para comprar y nunca pudo explicar para qué lo compró. Y además el volquete que él entrega no había sido pedido por la AMIA de ningún modo, había sido real, los volquetes que habían pedido se habían anulado, él los entregó igual, y la firma de recepción del volquete por arquitecto Maramut, que era quien estaba haciendo las refacciones y que en teoría firma esa recepción del volquete, la firma era falsa. Por lo tanto ahí había una línea para investigar que nunca se investigó, que era bien clara, digamos. El tipo te compra la oportunidad, la materialidad, la posibilidad, estaba todo en una sola persona y nunca se le investigó. Es una cosa totalmente idiota. Fíjese, porque por aquí además me llama la atención una cuestión. La pista iraní se puede perseguir perfectamente tirando del hilo de Hezbollah, que Hezbollah es además una organización terrorista que tiene una obediencia explícita hacia los dictados del líder supremo de la República Islámica de Irán. Es decir, por aquí se podría llegar a la misma tesis oficial, que es que Irán pudo haber orquestado este atentado con ejecución de Hezbollah, no sería ni mucho menos la primera vez que hubieran hecho algo así, y sin embargo esta pista se deja de seguir. Le pregunto, ¿se deja de seguir precisamente porque este atentado hubiera sido imposible de realizar sin la participación activa de miembros de los servicios secretos argentinos? No, se podía haber, digamos, un atentado se puede hacer de mil maneras. De la forma en que se hizo y las cosas que pasaron antes y después implicaban naturalmente a los servicios de inteligencia y a la Policía Federal. Piense usted que los policías que estaban de guardia, ambos dos no estaban en el momento del atentado, les habían avisado que se vayan. Y curiosamente, en el atentado de 2 años antes contra la Embajada de Israel pasó también lo mismo. Yo no conozco mucho ese atentado porque no lo investigué personalmente. ¿Sí? Todo lo que tengo son referencias y cosas que por supuesto como argentino y además investigador de estas cosas las sé, pero no tengo una gran... Pero sí, había pasado una cosa muy parecida, no estaba ninguno de los guardias de la Policía Federal, había inclusive... Se había interceptado una orden radial de la policía para que se vayan, una cosa bastante extraña. Bueno, y además tenemos la cuestión de que entre la gente implicada oficialmente en la matanza de Alhama había gente muy relacionada con los servicios de inteligencia argentinos. Sí. Y tenemos también otra cuestión que es policías con un historial antisemita enorme, horroroso, sí. Estaban ahí a cargo, ¿no?, de la custodia. Pero veo que usted se leyó el libro entonces. Claro, yo me leí, por supuesto. Lamento haberlo hecho pasar tan mal trago. Tengo esa maldita costumbre. Sí, no, efectivamente, pero es estremecedor lo que se denuncia. Yo le pregunto aquí precisamente en esta operación podría haberse llegado a ese acuerdo entre cloacas de los servicios secretos argentinos o del Estado argentino Irán y Hezbollah. No tengo la menor idea porque no, digamos, mi función acá cuando hice la investigación en su momento era investigar cómo se investigaba. Yo no soy un policía ni soy un investigador detectivesco, yo simplemente hago un trabajo periodístico. Entonces lo que yo hice como periodista era ver cómo se estaban haciendo las cosas y denunciar lo que se estaba haciendo mal desde el punto de vista periodístico. Es hasta ahí hasta donde yo puedo llegar como periodista. Pero lo que yo quiero por ahí significar, porque obviamente esto que ha pasado ahora con el fiscal Nisman y demás está íntimamente relacionado con esto, si bien son causas distintas y asuntos jurídicamente distintos, yo creo que esto tiene una relación enorme con la bomba, porque, y esto por supuesto no es solamente metafórico, aunque parece una metáfora, la bomba tiene la carga explosiva produce la explosión y además está lo que se llama la onda expansiva, que es la que termina haciendo el mayor daño, derrumbando edificios y matando a la gente por las esquinas a la distancia. Esto es el daño normal de la bomba. El segundo daño, obviamente, es el daño que implica para los familiares de las víctimas y para una sociedad la pérdida de 85 personas, el deterioro que esto es. Y ese daño, de alguna manera, se puede ponerle fin, se le puede poner coto cuando la justicia actúa rápidamente y lleva a los culpables a la prisión o a donde sea, o por lo menos saber exactamente qué es lo que pasó y quiénes fueron los culpables. Entonces en ese caso el daño se termina, el que haya sido se termina ahí. Pero cuando esto no sucede,
y no sucede justamente por esta serie enorme de encubrimientos y de personal que en teoría tendría que estar, porque esto incluye la justicia, ¿no? Porque sí, hay hasta un juez procesado, fiscales procesados, presidente procesado por encubrimiento, un ministros, jefes de policía. Esto implica actos de corrupción muy serios y actos de encubrimiento serios. Esos actos de encubrimiento y de corrupción, que no son solamente estas personas, porque esas personas no actúan en el lugar, le dicen al perito forense que diga tal cosa y que la cambie, al otro le dicen romper las pruebas, al otro le dicen poner tal cosa, plantar. Bueno, hay cosas escandalosas. Aquí cuenta como el juez de la causa intenta... Paga $400,000 a un tipo para que cambie su versión de las cosas. Exactamente, el juez. El juez, perdón, está filmado eso. Hay una filmación. Hay una cosa alucinante. Pero ¿a dónde voy con esto? Yo quiero decir lo siguiente, que toda esa gente, que es un ejército de gente corrupta que fue obligada o no, o lo hizo de mil amores, a torcer la investigación y a encubrirla, esa gente que sigue trabajando en el Estado y siguió trabajando en el Estado, pasa a ser socio en la corrupción de un Estado corrupto. Y esa gente además tiene un poder en su mano, porque se imagina usted, si hagamos un ejemplo así, volando la imaginación, uno de esos señores anda con el coche un día, atropella a una persona y la mata, ¿no? Entonces cuando lo van a llevar preso y le van a hacer la causa penal, el tipo saca una carpeta diciendo: yo estuve en este asunto, si ustedes me meten preso a mí, yo voy a contar todo lo que pasó y bla bla bla. Entonces en ese momento lo tienen que soltar. Y acá entonces en Argentina justamente lo que tiene son muchas causas de esta naturaleza que empiezan a funcionar como una cosa que corroe a la sociedad de una manera profunda, porque todos esos socios del Estado que estuvieron prendidos en esta historia de la corrupción terminan armando, y eso es parte de esa onda expansiva. Y lo que pasó con Nisman forma parte de esa onda expansiva. Hay que decir precisamente a la gente que no siga con detenimiento, porque bueno, esto además exige bastante trabajo previo, mucha familiaridad en el caso argentino. Usted tuvo muy serias diferencias con el fiscal Nisman. Bueno, de hecho, además, usted decía: vamos a ver, esto es un sinsentido. Las pruebas son todas falsas. La instrucción es bochornosa. El juez lo apartaron de la causa precisamente porque era un personaje impresentable, y resulta que está denunciada la gran mentira, pero en vez de acabar con la mentira sustituyeron a los mentirosos. Por eso usted ponía... sí, pero sigue el mismo libreto anterior. Eso es. Por eso usted ponía en duda el trabajo posterior hecho por el fiscal Nisman. Sí. Pero hoy, a raíz de la muerte en extrañísimas circunstancias del fiscal Nisman, ha habido algún indeseable, o bastante indeseable, que ha pretendido, no sé, como afearle que no estuviera usted contento porque mataran a Nisman, ¿verdad? Sí, casi es eso. Porque decían: si vos estabas en contra de Nisman, ¿por qué estás ahora defendiendo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es interesante, por cierto, déjeme comentarle una cosa a la audiencia. El propio fiscal Nisman, en su último informe, que ha sido divulgado en Internet, le cita a usted sus trabajos previos, las declaraciones que había hecho usted con otros entrevistados. Es decir, que había diferencias, pero los dos reconocían el trabajo del otro, etcétera. ¿Usted tenía contacto con Nisman? ¿Habló alguna vez? Él me llamó unos días antes de su asesinato. Me llamó para contarme que iba a hacer la presentación esta que después efectivamente hizo, y decía que yo iba a quedar reivindicado en un asunto que tenía que ver justamente con Luis Delía, el líder piquetero del movimiento social que está vinculado tan fuertemente a los iraníes y que forma parte de los acusados de esta nueva presentación que iba a hacer el fiscal, porque habíamos tenido un altercado donde él había armado toda una jugarreta así muy sucia, y donde estaba la grabación de cómo él estaba armando la jugarreta. Por lo tanto, igual la gente que me conoce sabe que Delía es un mentiroso y creían en mí, pero de todos modos él había armado una jugarreta que alguna gente se la había creído, y esa jugarreta aparecía entre las grabaciones que tenía Nisman. Entonces me llamó para contarme eso y para decir: vos siempre me pegás muy duro, pero medio pidiéndome que trate de esperar un poco antes de salir en contra de él, porque lo que él tenía que decir era muy fuerte, era muy duro. Y yo creo que es cierto, por un lado, que si bien yo nunca creí en, digamos,
para ser más concreto, yo no digo que Irán no haya tenido que ver con esto, lo que digo es que en la causa no hay elementos que así lo indiquen, lo que no implica que a lo mejor simplemente no está en la causa porque no lo pudieron encontrar, pero no significa que no haya sido Irán, pero en la causa no podés meter preso a ningún iraní con lo que hay en la causa, esto es lo que yo pienso. Claro, lo que dice es, tal y como armaron el relato, esto no se sostiene, presenten otra cosa, ¿no? De hecho hay una prueba de que lo que yo digo es cierto, cuando efectivamente en el año 2002 o 2003, no me acuerdo exacto en qué año fue para no meter la pata, el gobierno pide la extradición de la detención de Soleimanpur, que estaba en ese momento, era un diplomático que en ese momento estaba en Inglaterra, y el Interpol había accedido a eso. Lo meten preso a Soleimanpur y el juez de Inglaterra, cuando ve los elementos que habían, lo soltó y multó a la Argentina por haberlo hecho detener. Bueno, pero sin embargo las tarjetas, las líneas rojas, No, es que las líneas rojas son como siempre, digamos, acá lo que se está pidiendo es la indagatoria de ellos. Entonces, para pedir una indagatoria, no es lo mismo que para condenarlos a muerte. Claro. Para pedir una indagatoria hay una serie de elementos. Además hubo mucha presión de Estados Unidos y de otros países para que esas alertas rojas se hagan, porque no se querían hacer. Interpol no las quiso hacer, hasta que al final, bueno, ya las hizo. Significativamente aquí, además, por cierto, usted comenta dos cosas que son muy curiosas, que es que Estados Unidos e Israel, los dos consideran que Irán está detrás de los atentados de la AMIA, pero bueno, consideran es una cosa que también podemos poner entre comillas, porque la consideración puede tener que ver a veces con intereses políticos y no con... Es decir, si ellos ven que en Argentina igual no se va a resolver el caso, por lo menos lo usan para sus intereses políticos. No, y además, precisamente, a lo que iba es que una persona del FBI que llega en el primer momento arma un informe totalmente contrario a que después termina pasando ello, que decía todo digamos, confirmaba lo que yo decía. Eso es, por ejemplo, que ponía en duda que eso fuera de un atentado suicida y que además por supuesto el coche no había estado en marcha de todas las maneras y que además la explosión había sido de dentro a afuera. De dentro para afuera. Efectivamente. Y luego, y el propio Mossad también dice una cosa en su informe que usted indica que está hecho con material recibido de las fuerzas argentinas, pero dice una cosa que es importante, que es el cráter que genera el foco de explosión, que vendría también a descartar que el atentado hubiera sido, como se dice, ¿no?, con un coche en circulación pilotado por un terrorista suicida, ¿no? Sí. Ahora, de todos modos, a lo que yo iba con la explicación que venía dando antes, es que si bien es cierto que yo nunca creí en la forma en que investigó Nisman, básicamente porque no iba a poder llegar, porque aún si apareciese una grabación donde el jefe, el principal de Irán dice ataquen la AMIA, uno igual tiene que encontrar el link entre una cosa y la otra, así cómo llega ese ataque a ser para producirse y cómo en realidad no estaba demostrado cómo fue el ataque, porque todavía no se sabe bien cómo fue el ataque y quién lo produjo y cómo se produjo. Vos tenés que tener al ejecutor y al que le dio la orden, pero si tenés solamente al que dio la orden pero no tenés el ejecutor, ¿cómo lográs llevarlo preso al otro? Entonces, pero esto es otro punto, pero lo que hace Nisman es lo siguiente: yo creo que si mi teoría es cierta, y la teoría de la presidenta ahora que cambió, también supongamos que es cierta, que no fue Irán y que es otra cosa, lo que debió hacer la presidente es agarrar y entregar las pruebas y los elementos de juicio que ya tiene y que ya considera que sirven para demostrar que Irán no es responsable del atentado. Entonces eso entra en la causa, el juez y el fiscal miran lo que tienen y dirigen la investigación hacia donde corresponde y se terminó con Irán. Ahora, lo que hace la presidenta con este grupo que Nisman denuncia es inventar culpables nuevos, un invento, digamos, de un grupo fascista argentino inventado por ellos, para que se les tire a ellos la culpa y se libere a Irán. Es decir, esto es una triquiñuela ilegal, sí. Y entonces esa triquiñuela ilegal, por supuesto que debe ser denunciada y por supuesto que está mal. Mire si el gobierno argentino va a andar haciendo esas cosas. Entonces, esto es lo que denuncia Nisman y yo, por supuesto, apoyo esa denuncia porque me parece correcta la denuncia. Eso es decir, voy a hacer el recordatorio a la audiencia española porque creo que conviene aclarar las cosas. Una cosa es que se diga, el atentado no fue como se nos ha vendido, es decir, de la manera en que dicen que se ejecutó es difícilmente sostenible, y otra cosa es decir esto que dice Nisman: señores, aquí hay un plan
establecido por la presidenta de la Nación y ejecutado principalmente por el ministro de Exteriores para brindar una coartada a acusados formalmente por la justicia argentina para que queden eximidos de culpa, para que se trabaje la impunidad. Incluso no estando de acuerdo con lo que dice Nisman, el caso es que esto sería un delito abracadabante, una traición a la patria. Obviamente. Y entonces ahí viene el tercer delito, que es la muerte de Nisman. Y la muerte de Nisman es otro asunto que tiene las mismas connotaciones, donde es obvia la presencia del Estado en la producción del homicidio. Y que quede claro que yo estoy diciendo homicidio porque no me cabe ninguna duda que fue un homicidio, porque además todos los elementos así lo indican. En primer término, Nisman tenía una custodia de 10 personas, que por supuesto no estaban las 10 con él todo el día, pero se turnaban 5 y 5, y cuya función era proteger a un objetivo. Era un objetivo que había sido, además, había una fatua, como se dice, que había sido condenado, así como Rushdie, como el poeta que lo quiere más. Entonces el tipo tenía que estar muy cuidado, el Estado tenía que cuidarlo. Cuando Nisman hace la denuncia contra la presidenta de la Nación, cualquier presidente inteligente o en sus cabales, lo primero que hace es cuidarlo a muerte a ese señor, que no le vaya a pasar nada, porque si le llega a pasar algo, todos me van a culpar a mí y van a decir lo que el tipo decía tenía razón. Uh-huh. Entonces si yo soy una persona inocente y quiero que la justicia resuelva el problema, lo primero que hago es lo cuido a que no le agarre ni un resfrío al tipo. Sí. Esto sería la lógica, es lo que se haría cualquier persona en sus cabales. En lugar de eso, la custodia desaparece durante un día entero. Y cuando lo tienen que ir a buscar, a las 11:30, como habían quedado porque tenía que ir a no sé dónde, golpean la puerta, el tipo no contesta, llaman por teléfono, no contesta, y esperan 12 horas. 12 horas. Sin entrar, sin preguntar, sin asustarse. No, pero si yo y van a por la madre, además, a buscar, como si fuera un niño. Bueno, lo que pasa es que ese es el cuento, ese es el relato oficial. La realidad es distinta. La realidad es que alguien entró a matarlo, obviamente, en algún momento, y se quedó haciendo el trabajo que tenía que hacer de buscar las pruebas, elementos, todo lo que necesitaba, cosa que obviamente hizo, y fíjese usted que cuando al final entra la madre, tuvieron que apelar un cerrajero que con un alambre abrió la puerta. ¿Se imagina usted que cualquier tipo de los servicios de inteligencia cuya función es penetrar domicilios para poner micrófonos o lo que sea, sabe cuánto tarda en abrir una puerta, por difícil que sea? Segundos. Sí. Entonces no me cabe ninguna duda que sin guardia de seguridad, sin las cámaras que andaban, con baja seguridad del edificio, ahí pueden haber entrado y salido varias veces. Lo que me parece que pasó, esto sí es una hipótesis, es que fueron y lo mataron y se fueron después de haber revisado, sacado o puesto lo que necesitaban sacar y poner. Cuando entra el gobierno y se entera de la muerte de este señor, ya horas más tarde, o por lo menos la gente del gobierno que no estaba enterada de que otros lo habían mandado a matar, se dan cuenta que el tipo está muerto y que esto era un problema político de enorme envergadura para el gobierno, y tratan de convertir el homicidio en suicidio. Es decir, señor de Vinas, esto es importante. ¿Usted considera que hay un homicidio? De hecho, es un asesinato porque hay premeditación. Sí. Pero lo que no tiene usted claro es que la orden haya partido de presidencia. Es decir, no, yo creo que no. Es decir, ¿usted cree que las cloacas del Estado han asesinado a Nisman para hacer un favor a la presidenta o para terminar de rematarla? Cualquiera de las dos cosas es posible. Yo no sé tanto y no tengo tanto relación con los servicios de inteligencia para saberlo, pero como analista te digo, o una cosa o la otra, o una tercera, que puede haber venido alguien de afuera a hacerlo, pero no estoy seguro que esto sea posible. Pero sí que quien la mató puede haberlo hecho para perjudicar o para beneficiar. Para perjudicar, para tirarle un cadáver a la presidenta en un momento difícil, y para beneficiar porque suponía que lo que tenía Nisman era más grave que el daño político que podía producir su muerte. Señor Levinas, sí, perdone. Entonces, cuando ellos encuentran al hombre muerto, asesinado, hacen unas consultas, esas consultas se ven, el secretario de Seguridad hablando por teléfono con uno, con otro, y no decían qué pasaba, nadie sabía, y yo creo que ahí deciden convertirlo en un suicidio.
le sale mal porque no tenían los elementos, porque aparte, por algún motivo inexplicable, un periodista se entera, lo dice por Twitter y se empieza a correr la bolilla que Nisman estaba muerto y aparecen todas las cámaras de televisión. Ellos tuvieron que acelerar el trámite y no pudieron armar el escenario como querían y tuvieron que dejarlo así como estaba y hacer entrada a la madre y ese cuento. El tema de la madre también es una cosa totalmente absurda. Primer punto es que vos no llevás a la escena de un crimen a la madre para que abra la puerta, para abrir vos. Como hasta ¿qué regalo le estás haciendo a la madre que encuentre a su hijo tirado en el piso todo lleno de sangre? Es un delirio. Eso no se hace en ningún lugar del mundo. Y segundo, una vez que vos te constataste que el hombre está muerto, se va todo el mundo de ahí y entra el cuerpo forense para tomar las pruebas y los elementos necesarios. Acá la jueza y la fiscal, quiero decir, pidió que se incauten los teléfonos de la guardia y de Nisman 8 días más tarde. En 8 días yo borro, saco, pongo, hago cualquier cosa. No, además hay cosas tremendas. Por ejemplo, el secretario de Seguridad, el señor Berni, que entra allí sin que antes de que llegara el juez y además es un señor que tiene formación médica, pero decía, no, yo no quise acercarme al fiscal Nisman. En teoría no sabía si estaba vivo o muerto. Eso fue una escena donde pasó de todo. Pero imagínese el papelón, un señor que tiene formación médica y dice que no se atreve a acercarse a un señor porque no sabe si está vivo o muerto. Nunca vamos a saber exactamente qué es lo que pasó ahí, como tantas otras cosas que han pasado en Argentina. Yo le cuento, mira, acá estuvo el caso de la embajada, el caso del atentado en Río Tercero, el caso que estamos hablando ahora, Cabezas. El caso de Cabezas. Ninguno de esos casos fue resuelto. Es terrible esto que está usted contando, ¿eh? Pero una cosa es que usted no resuelve el caso porque se le escapó el tipo y no lo encuentra más, pero sabe quién fue y cómo se hizo. Y otra cosa es que ni siquiera sepa qué pasó. Y otra cosa es lo que ha dicho usted antes. Y otra cosa es que haya un submundo criminal directamente empotrado en el Estado y que precisamente se alimenta su impunidad de que todo el mundo está pillado por todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene un muerto que echarle en la cara al otro y es la mejor manera de tapar los muertos de uno y otro, ¿no? No, es un delirio todo lo que está pasando. Y yo creo, realmente, lamentablemente, que hicimos una encuesta que en un rato juntamos 1.200 personas en una encuesta por internet y el 90 y pico % de la gente que eran argentinos sostenían que esto fue un homicidio, que no le creían al gobierno. Increíble, efectivamente. Señor Levinas, muchísimas gracias por habernos atendido. Espero no haberlos abrumado. No. Igual es un lindo lugar para venir a pasear y para turismo. Tenemos los valles calchaquíes maravillosos, la Catarata del Iguazú. Pueden venir tranquilos, que a los españoles les vamos a dar especial cuidado. Toca abrumar, porque además nosotros tenemos en el gran atentado del 11M también tiene sus puntos negros. También hay pruebas plantadas que aparecen casualmente en... ¿Usted me está diciendo, perdón, que lo que nos pasa a nosotros es la influencia española? Vaya usted a saber, no me diga eso, pero yo los tenía mejor encima ustedes. Pero imagínese, aquí también hay testigos que ven a terroristas en 2 sitios distintos, pruebas plantadas en comisaría, autores que eran confidentes de todos los servicios policiales españoles, en fin, para llorar directamente o para que se te coge la sangre. Voy a recomendar de nuevo a la gente que lea este libro, que se puede leer en España perfectamente por Amazon, porque está publicado en ebook en la editorial Sudamericana. La ley bajo los escombros, AMIA, 20 años de encubrimiento estatal, firmado por el señor Levinas, Gabriel Levinas. Y lo dicho, que esperemos que no lleve usted razón y que el caso de la AMIA y el caso Nisman al final emerja la verdad. No sé dónde, no sé cómo, porque como usted ha dicho, las pruebas, sobre todo, hubo una labor de negligencia muy calculada para acabar con las pruebas del caso de AMIA, pero en fin, esperemos un milagro, que todo se pueda resolver y saber qué sucedió en estos temas. Bueno, le agradezco mucho por el llamado, saludos a los colegas de España y a ustedes. Un abrazo. Chao.